En 1966 yo era un adolescente de 17 años, formado en una familia de izquierda, progresista. Por razones que no me recuerdo, fui a dar a Jalostoc, en Ecatepec, donde había un changarrito, 4 paredes de madera y una escuela para alfabetización a la que acudían los obreros de las fábricas de la zona. No muchos, eran unos 20. Y no había alfabetizadores, entonces Adriana Valadez y yo, que teníamos 17 años, asumimos la tarea de alfabetizar. Durante 3 meses enseñamos a leer y las cuentas básicas, porque era una petición que tenían casi todos los obreros que llegaban a la escuelita, que los enseñáramos a sumar, restar, multiplicar y dividir, porque nos traían sus sobres de raya y venían todos con truco. Tenían descuentos falsos, las sumas no cuadraban, las restas sí cuadraban, y querían que les hiciéramos las operaciones básicas para desentrañar los misterios de por qué pagaban cuota sindical a un sindicato que no existía, o por qué tenían un descuento extra por el botiquín y no había botiquín. Entre las características de esto, donde llegábamos 2 veces por semana al norte de la Ciudad de México, en aquella época camiones guajoloteros, era que teníamos todas las semanas 2 o 3 compañeros con lesiones. La seguridad en las metalúrgicas era pésima y la rebaba de acero hirviendo era peligrosísima, cortaba, hería. Entonces teníamos todas las semanas 3 o 4 compañeros con quemaduras, heridas leves, etc. Y ahí estábamos aprendiendo y enseñando. A los 2 meses saliendo de la escuelita nos detuvo la Policía Federal en una patrulla a punta de pistola. Y nos subieron a la patrulla, nos tiraron en el suelo de la parte de atrás de la patrulla, pusieron los pies arriba de mi espalda, Adriana la manosearon y la tiraron en una esquina también de la parte de atrás de la patrulla a punta de pistola y nos sacaron hasta Indios Verdes. En aquella época todavía no habían quitado los Indios Verdes, que cada vez que paso por ahí los añoro, están padrísimos. Bueno. Y nos pusieron del lado del DF de Indios Verdes y nos dijeron, si regresan los matamos. Teníamos 17 años y no regresamos, no nos atrevimos a regresar. Luego descubrimos, gracias al abogado de una de las empresas, la minadora Kramerman, que había sido a petición de los patrones de las fábricas de la zona, que había intervenido la policía. Como comprenderán, son historias del pasado que no se borran. Y cuando me dicen, ¿quieres hablar? Yo digo, sí, pero traigo conmigo esa historia. Así como ustedes deben traer en el closet escenas de injusticias, abusos, y abusos contra ustedes mismos. Una vez, cuando era motociclista, etapa que ya pasó en mi vida, me detuvo un policía de tránsito. Le dije, yo no doy mordidas. Y me dijo, pues qué lástima, porque aquí la infracción no existía, era simplemente el sacar una pequeña mordida. Y empezamos a platicar. Yo me amarré, yo no doy mordida, y estuvimos 2 horas conversando. Y me contó la historia de que él tenía que los viernes llegar a pasar lista con un sobre en la mano de las mordidas que colectaba. Mismo que recolectaba a su jefe, que a su vez pasaba lista en un nivel superior con otro sobre. En caso de que el sobre no trajera lo indicado, y vaya usted a saber qué era lo indicado, me dijo, es que me friegan muy gacho, jefe. Yo ya me había vuelto jefe a esos momentos de la conversación, porque me dan una esquina donde no pasa coches. Y yo reflexionaba diciendo, claro, si no pasan coches, ¿a quién vas a morder? Entonces te castigaron dándote una esquina. Pero además, cuando saco la motocicleta del parque, me la dan con medio tanque y yo firmo por el tanque completo. Y además, la pistola que traigo la tuve que comprar porque tuve que firmar que me la habían dado, pero no me la habían dado. Y además, yo tengo un hijo en una escuela particular
Yo le dije, por pendejo, la educación pública es a toda madre, y yo soy hijo de la educación pública, estudié en la secundaria 4, en la prepa 1, a mucho orgullo y honra. Y así siguió la conversación. Terminó además amistosamente, se aburrió de mí y me dijo, pues ya vayas. Y dije, pues ahí vaya mejorando, porque es muy feo eso de andarle pidiendo dinero en la ciudadanía. Y me despedí de él. Lo que me estaba diciendo es que no era el acto individual de este policía, que además parecía buena persona y decente, sino era una cadena que bajaba, en la que la corrupción era normal, válida, necesaria y obligatoria. El término tira, término peyorativo que se les aplica a ustedes de vez en cuando, tiene un origen que ustedes no conocen, pero deberían conocer. El término viene del siglo XIX y es la contracción de la palabra tirana. La tirana, la policía, la tirana, tira. Esta es la percepción. Y ustedes tienen que pelear en estos momentos, en el contexto de un país diferente, con una lógica diferente, en donde nadie les va a pedir que levanten el sobre y donde desde la presidencia baja como espada flamígera la propuesta de cero corrupción. Tienen que pelear contra la percepción, contra una percepción heredada por años y años de abusos del poder. No les quiero contar a lo largo de mi vida cuántas veces tuve que correr con alguno de ustedes entre comillas, o sea, no ustedes físicamente, porque muchos no tienen la edad, atrás con macana, ¿sí? En el 68, en el 71, en el 75, en las luchas magisteriales de los 80s, donde los que luchábamos reclamábamos justicia social, el derecho a un país mejor, y donde tú veías al policía que te sonó el garrotazo y decías, pues ha de ser buena gente en el fondo, ha de tener familia, ha de ser persona, y sin embargo la cadena lo estaba enviando a reprimir policías. Tengo una cicatriz que tuvo 7 centímetros en origen, ahora ya ni como medalla me sirve, ganada en la calle de San Cosme, de un toletazo, no, peor todavía, de un periódico enrollado que traía dentro una varilla, de un agente probablemente de la judicial, porque iba vestido de civil. Yo traté de brincar cuando me amenazó, espero haberle dado en los tompiates, creo que fallé, pero él sí me dio a mí y me abrió una brecha de singular tamaño. Como comprenderán, eso está en nuestro pasado mutuo, un país dominado por el abuso, la injusticia, la corrupción, el autoritarismo, y está cambiando. Pero para que cambie tenemos que cambiar 2 cosas, los hechos y la percepción. Es curioso. Muchas veces un ciudadano basta que por sus hechos hable su vida. Yo soy esto, hago esto y hago esto. Pero ustedes tienen encima el estigma de la percepción que la ciudadanía tiene. Por lo tanto, tienen una doble batalla y es muy difícil de ganar. Bien, todo esto para decirles que no va en broma el concepto del fomento de la lectura, que la frase de Andrés y un libro tiene un sentido profundo y no superficial. ¿Por qué? Porque leer es entrar en otros mundos. Leer es, mientras estoy leyendo, soy otro. Tengo la percepción y la perspectiva de otro. Y eso me permite entender, porque leer me permite ir a donde no iría jamás en mi vida, hacer un recorrido por las islas Fiji con Magallanes, moverme en el tiempo, moverme en la ética, en las percepciones, en el sentido del deber, porque leer ilustra. Soy un apasionado de la historia de México y he probado una y otra vez que la historia motiva, porque establece un puente entre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Si yo les cuento, y lo voy a hacer, historias sueltas de la historia de México, sueltas, anécdotas puras, les voy a cambiar la percepción, porque en su educación formal ustedes han recibido una educación histórica pésima, llena de cifras que hay que acordarse de ellas, de esquemas, porque estamos rodeados de
de placas de calle, estatuas chafas, estaciones de metro, que nos remiten a la historia, pero no al calor de la historia. Nos remiten a la apariencia de la historia. Cuando Hermenegildo Galeana, el gran general guerrillero del ejército de Morelos, decidió formar una escolta que lo protegiera en plena segunda etapa de la Guerra de Independencia, ya muerto Hidalgo, optó por hacer una escolta con los que no podían transar, derrotarse, debilitarse. Y eligió 50 negros de la costa de Guerrero y de las montañas de Guerrero, sobre todo de las montañas de Guerrero. Eran lo que se conoce como negros cimarrones. O sea, eran negros que habían huido de la esclavitud. Habían sido camareros, cocheros, sirvientes en Puebla, en Veracruz, en México, habían huido y se habían ido a las montañas. Y en lo que hoy es Guerrero, se habían refugiado grandes comunidades de negros cimarrones. De tal manera que si los capturaban, instantáneamente el ejército realista los fusilaba. Nada de apresarlos, castigarlos, darles latigazos, no, directo, horca o fusilamiento. Pero además, si eran insurgentes, si se habían sumado al ejército insurgente, los mataban 2 veces. Horca primero, fusilamiento después. Entonces, eran un grupo de hombres que no tenían nada que perder si decidían sumarse a la Guerra de Independencia. Y entonces Galeana, diciendo estos son los mejores, reclutó a 50. Eran negros de diferentes etnias, pero todos traían el machete largo de los sureños, machete que tiene filo solo de un lado, y en la parte de abajo una cabilla con la que recoges la paca de algodón o la paca de caña de azúcar. Un machete afilado que en manos de un hombre fuerte rompe una mesa como esta. Y eran la escolta de Guerrero. Huyendo de las tropas de Guerrero, de Galeana, huyendo de las tropas de los realistas, fue a dar a las márgenes del Mezcala, y al llegar al río mandó un propio a que fuera a decirle a la hacienda de los Bravo que lo vinieran a hacer fuerte, mientras se estableció del lado de acá del Mezcala, del lado de allá del Mezcala. Tendió su hamaca y les dijo a su escolta: muchachos, báñense. Pero eran negros de cerro, no sabían nadar ninguno. Entonces, ¿qué hicieron? Se encueraron, se metieron al Mezcala, clavaron el machete en la arena del suelo, se agarraron fuerte para que la corriente no se los llevara, y ahí tienes 50 cabecitas de negros idílicamente moviéndose con el río Mezcala, empujando la corriente y dando la vuelta. Venía persiguiéndolo una brigada de caballería, de un oficial de caballería llamado Garrote, Gachupín. Y estaban los negros, Galeana, en esta situación, cuando de repente suenan los clarines de órdenes y aparece una carga de caballería del otro lado del río, formada por dragones de la reina españoles, a sable en mano, que avanzaba hacia la hamaca de Galeana. Pero de repente, de la nada, se ponen de pie 50 negros encuerados con machetes de este tamaño. ¿Y qué pasó? Pues que los dragones de la reina se cagaron de miedo, literalmente, y retrocedieron. Lo cual dio tiempo a que llegaran los refuerzos del general Bravo y los persiguieran hasta Chilpancingo. Al paso de los años, se me ocurrió ir a ver la zona. Estaba recorriendo las márgenes del Galeana cuando llegó un campesino con un burro. Buenas, buenas. Y usted, pues aquí, usted era historiador y yo. Y bueno, ¿ha oído usted hablar de los negros de Galeana? Me dice, seguro. ¿Y qué se cuenta aquí mucho en esta zona del Mezcala, la historia de los negros de Galeana? Y me dice, sí. Y dije, su madre, me tocó el tonto del pueblo, el único que había me tocó. Me dice, pero no fue aquí, está usted en el lugar equivocado. El recodo del Mezcala, donde sucedió, está allá, y me llevó. Y allá estaba la hacienda de los Bravos, señaló, y de ahí, en ese bosquecito, debe haber estado la hamaca
de Hermenegildo. Y le digo, ¿y cómo cuentan la historia aquí? No, la cuentan bien bonito. Yo dije, oiga, aquí entre compañeros, cuénteme. Dice, no, pues es que yo soy muy lépero. Y dije, hijo mío, yo estudié en la secundaria 4, no me vas a dar lecciones. Ahí había que, para entrar a las 7 de la mañana había que alburear al merenguero y al prefecto. Y si no, ni pasabas, ¿eh? Entonces le digo, no, hombre, no me voy a espantar de nada. Y me dice, no, es que aquí somos muy léperos. Digo, y me dice, aquí se dice garrote contra garrote, nos la pelaron. Bien, pueden reírse, no pongan cara de serios. Este es lenguaje de uso común, nadie se espante. Me resultaba muy graciosa la idea, pero me resultaba mucho más interesante el uso del nos. No sé, sino nos. O sea, este campesino con su burro se asumía a sí mismo como heredero de los negros de Galeana, y los realistas gachupines como ellos, nos, ellos. Este uso del nos era una manera de crear identidad histórica. Leer construye este tipo de identidades. A ninguno de ustedes se les va a olvidar la historia de los negros de Galeana. Y cuando anden en una situación de riesgo, van a decir, pues como los negros de Galeana, ¿no? De pie encuerados y con machete. Esta es la construcción de una relación entre el pasado y el presente que se hace leyendo. Cuando entramos al Fondo de Cultura, el horror era grande. Era una editorial con mucho prestigio, un gran catálogo, pero destinada básicamente a los estudiantes de educación media superior, universitarios, y no tenía una colección popular. Tenía una colección que se llamaba popular, pero era muy cara. Y entonces lo primero que hicimos fue inventar Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo es una colección muy sencilla, con precios que van de 9 pesos a 20 pesos, que recoge cuentos clásicos, cuentos mexicanos, pero sobre todo y cuentos de la historia de México, reportajes, crónicas de la historia de México. Cuenta la historia de los 33 negros que mató la Inquisición, cuenta la historia de los asesinados en Tacubaya por Leonardo Márquez durante la Guerra de Reforma, cuenta la historia de los esclavos mayas en Yucatán, cuenta la historia de que vivió, y así la cuenta también Guillermo Prieto, de cuando entró el ejército norteamericano a la Ciudad de México, la plebe los recibió a pedradas cuando estaban iniciando la bandera gringa en el Zócalo. Nuestra pretensión con esta colección, que está saliendo a razón de 1 por semana, es que no sea el precio el que impida la lectura. Primero. Segundo, que sea una lectura sencilla para aquel que tiene exceso de horas de trabajo, 2 hijos a los que educar, una esposa que lo regaña, un marido que no le hace caso, etcétera, etcétera, etcétera. Que en los pequeños tiempos puedan leer. Está ilustrada además para invitar a adolescentes jóvenes a que sigan las ilustraciones. Los mejores dibujantes de México están colaborando en Vientos del Pueblo. Decidimos irnos a la locura y empezamos con 40,000 ejemplares de cada título. Bueno, el primero ya lo agotamos. Y así vamos a esta velocidad. La pretensión es que a través de esto y otras colecciones que vamos a lanzar en breve tiempo, llevemos la lectura hacia la policía. Frecuentemente en los últimos 3 meses hemos estado tomando fotos de policías leyendo en ferias de libro. En Acapulco, en Iztapalapa, en Durango. Es un fenómeno nuevo. El policía se mantenía respecto a la feria del libro como distante, ¿no? Como esos son el enemigo, hay puro rojo, come curas, etcétera, ¿no? Y empezaba a producirse el fenómeno del inicio de la lectura. Queremos extenderlo. No quiero prolongar demasiado, aunque podría estar contando anécdotas de Pancho Villa, del loco del primer presidente de Guadalupe Victoria, o de cuando los gringos entraron por Veracruz, o cuando logramos derrotar a Maximiliano en Querétaro. No quiero abundar.
Lo que les quiero ofrecer es algo bien concreto. Donde quiera que un grupo de policías se organice, 4, 5, 3, 8, 16, y creen un club de lectura, nosotros les proporcionamos libros gratis. En principio, cada 2 o 3 meses les mandamos un pequeño paquete de libros para que los rolen, etc. ¿Qué es un club de lectura? Un club de lectura es un grupo de compañeros unidos por lo que sea, afinidad. Se vale incorporar a un bombero o a la esposa de otro compañero que es lectora. No tiene reglas. Pero en las largas horas de guardia en cuartel que algunos de ustedes generan, los clubes de lectura pueden prosperar. ¿Cómo funcionan? Funcionan de una manera muy sencilla. Entran en red con nosotros, nos dejan un contacto en internet y de vez en cuando a través de internet les mandamos recomendaciones de libros. Autor hablando de una novela, autor hablando de un libro de Prieto, contando la historia de cuando Guillermo Prieto celebró la independencia en un cerro. Y al mismo tiempo intercambian sus lecturas, comentan, platican, reflexionan. Creo que este puede ser un paso importante. La otra es, me he ofrecido a la dirección de la corporación para dar un primer curso de Historia de México ya más o menos formal sobre independencia, reforma y revolución de 3 días con los mejores ponentes que hoy tenemos en México, amenos además, nada de rolleros, ya está la madre de la conferencia del rollo, ¿no? Que duerme la mitad del público y a los que no durmió no se enteraron de qué trataba. Y cerrar con la formación de clubes de lectura. Este es el placer de interactuar. Hoy el gobierno, a través del Fondo de Cultura Económica, Educal y la Dirección de Publicaciones, que estamos en proceso de unificación, se pone al servicio de ustedes y de esa manera se pone al servicio de la ciudadanía. Necesitamos cambiar la percepción de la policía. Y la percepción de la policía cambia por la manera como de repente cuenta, habla, vive y se sensibiliza ante el conjunto de la sociedad. ¿Más libros para ser más libres? Sí. ¿Más libros para ser más cultos? Sí. ¿Más libros para ligar más? Sin duda. El que se sabe de memoria los 20 poemas de amor de Neruda liga mucho más que los demás. Desde ahora se los digo a los jóvenes que están en esta sala, pónganse capulinas porque no hay ninguna duda de que funciona. Más libros para ser más inteligentes, sin duda. Más libros para ascender profesionalmente, bueno, eso es más complicado porque necesitan otro tipo de libros más técnicos, etc. Más libros para gozar el placer y el descubrimiento de la lectura, más libros para ponernos a tono con los profundos procesos de cambio que están recorriendo este país, más libros para crear una moral anticorrupción, y nos urge crearla, ¿sí? Alguien dijo alguna vez, ningún general mexicano resiste un cañonazo de 20,000 pesos. Creo que eran 20,000 pesos y creo que lo dijo fue nada más y nada menos que Álvaro Obregón, en aquellos momentos presidente de la República. Se equivoca. No hay cañonazo de 5 millones, 200, 300 que a muchos de nosotros nos puede tocar. El dinero no puede comprar los que no están a la venta. Ni el dinero, ni el poder, nada. Si construimos una moral pública que se basa en el autorrespeto. El paso por esta vida es más corto de lo que parece. Pasemos por ella con dignidad y sirviendo al pueblo. Cuando escuché el lema de la policía, es un lema padrísimo, es un lema precioso, pero no pueden ser palabras, tiene que estar encarnado. Y el libro puede colaborar. Hasta ahí llegué, a partir de ahora contesto todo tipo de preguntas. Sí, estoy casado, sí, soy monógamo, no bebo alcohol, etcétera, etcétera. Muchas gracias, ha sido un placer tener esta charla con ustedes.